Hola, querido alumnado, ¿qué tal? Bueno, espero que hayan pasado ya el proceso de confinamiento de una manera ah, tranquila y que no hayan tenido malas noticias en el aspecto personal, familiar y demás. Bueno, este es el tema 4, ¿de acuerdo? De la asignatura. Y básicamente es el tema que la cierra, ¿vale? Y me gustaría, o consideré importante presentarle las investigaciones más actuales que se están haciendo sobre el contexto, ¿vale? En sus diferentes ámbitos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, en realidad siempre les presento investigaciones actuales, ¿de acuerdo? Pero en este caso quería presentarles las últimas investigaciones que se están haciendo desde el punto de vista de la historia de la educación sobre el análisis en los diferentes contextos que nosotros vimos, es decir, contexto, cómo influye el contexto o la mediación del contexto en la política educativa, en el currículum, en el aula, en los libros de texto y en la propia concepción educativa o idea acerca de los modelos de educación que tenemos nosotros en la actualidad. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué investigaciones actuales podemos ver sobre la mediación del contexto en la política educativa? Bueno, digamos una investigación clásica es esa de New Citizen for a New Society, John Bowlby, es decir, nuevos ciudadanos por una nueva sociedad, que es sobre el origen de los sistemas nacionales de educación. Fíjense si es importante esta investigación y los contextos, o la mediación de los contextos en el origen de los sistemas nacionales de educación. Este señor investigó, observó las investigaciones previas que se hacían sobre este tema. Y señalaba que siempre decían lo mismo, la importancia de la economía y demás. Y este hombre analizó, digamos, el etos ideológico de la ética protestante para observar que en realidad el origen de los sistemas nacionales de educación, desde el siglo XVIII, 1700, había tenido lugar en países como Suecia o Noruega, fruto fundamentalmente de las ideas de la ética protestante. Es decir, la ética protestante fue muy importante para entender la construcción de los sistemas nacionales, es decir, los contextos en la política educativa. ¿De acuerdo? Hay otras investigaciones más actuales, como por ejemplo las de Stephen Ball, estas son muy actuales, y el análisis de la privatización en educación. Por ejemplo, este señor investiga en qué medida las políticas privatizadoras están mediando en los centros educativos y en el propio trabajo del profesorado. Son investigaciones muy actuales. Es decir, como los procesos de privatización, por ejemplo, la privatización de las actividades extracurriculares, las actividades que se dan por las tardes en los centros, se dan a empresas privadas y estas median también en el proceso curricular y en la forma de desarrollar unos contenidos específicos dentro de los centros educativos. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, la elección que hacen los padres en función de los mercados educativos. Son cosas muy curiosas que se están haciendo en la actualidad. Otras investigaciones actuales, por ejemplo, son las que ya les he presentado sobre organismos internacionales, diplomacia pública y configuración de las políticas educativas en la segunda mitad del siglo XX. Desarrolladas fundamentalmente por Oscar Martín o Lorenzo Delgado Gómez Escalonilla, que es la influencia, por ejemplo, de Estados Unidos o de organizaciones internacionales como la UNESCO, la OCDE, cosas que ustedes ya saben y han visto, en el desarrollo de la política educativa durante la dictadura o las diferentes dictaduras en Latinoamérica, en los distintos países de Latinoamérica. Y vemos que España en ese sentido no fue diferente a otros países en esa época. Investigaciones sobre la influencia o la mediación del contexto en el currículum. La investigación clásica en esta, básicamente, es Science for the People, es decir, ciencia para la gente, de David Lighton. Este señor observó que la revolución industrial fue muy importante para observar un cambio en los contenidos del currículum de enseñanza, digamos, en el currículum de ciencias. Es decir, el currículum de ciencias era muy abstracto antes de la revolución industrial y con la revolución industrial se hizo mucho más práctico. ¿Vale? Se empezaron a enseñar a la gente, por ejemplo, las calorías que debían comer al día. ¿De acuerdo? Y el currículum se centraba en muchas cuestiones de eso. O educación para la salud fue muy importante también aquí. Otras investigaciones actuales, por ejemplo, es cómo median la política educativa global, el famoso informe PISA que desarrolla la OCDE, la definición del currículum. Kirsten Stevenson
ha hecho mucha investigación sobre esto. Y señala la influencia que tiene PISA, por ejemplo, en el desarrollo del currículum en países como Finlandia. ¿De acuerdo? Es decir, los resultados PISA median en los contenidos que se dan en las aulas. Por ejemplo, potenciando las matemáticas o la comprensión lectora. ¿De acuerdo? Esos son elementos interesantes. También hay otras investigaciones actuales que señalan la influencia de los organismos internacionales en la configuración del currículum en la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, los trabajos de Daniel Troller, Albert Goodson y Gary McCulloch son bastante conocidos sobre ese aspecto, o cómo median los organismos internacionales en la mediación de la política curricular. Ustedes lo han visto en el caso español, como por ejemplo la televisión escolar. Televisión escolar sería un programa que solo se puede entender, o solo lo podemos entender, que su desarrollo fue fruto de la influencia que ejerció la UNESCO en distintos países en un momento histórico determinado, como fue en los años 60. ¿Vale? Luego tenemos la influencia de los contextos en el aula. Por ejemplo, los propios contextos del centro y cómo el profesorado afronta la enseñanza, los procesos de enseñanza-aprendizaje en su aula. El trabajo clásico sobre esto es el de Stephen Ball, Micropolítica en la escuela, que lo tienen aquí. ¿Vale? Básicamente lo que se señalaba ahí era que el conflicto, la diversidad de ideas, la diversidad de metas y, digamos, la antigüedad de los profesores, si eran profesores jóvenes o profesores más antiguos, era un elemento fundamental para entender que la interacción que se daba entre esos profesorados ejercía una presión fundamental sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en un centro educativo. ¿De acuerdo? Incluso hay investigaciones también más actuales sobre el malestar docente del profesorado. Es decir, se investiga en la actualidad cómo los procesos de políticas de privatización están influyendo sobre el malestar docente del profesorado. Están influyendo de manera negativa sobre el profesorado, como por ejemplo los salarios en función de los resultados del alumnado. Y eso crea un malestar docente importante. Otras investigaciones actuales muy curiosas sobre esto, de cómo ejercer o cómo median los contextos en el aula, son las de Jack Crawford King. ¿Vale? Y las investigaciones sobre los métodos activos y alternativos en el aula. Este señor investigó por qué razón los métodos más innovadores normalmente solían tener rechazo en el alumnado. Y básicamente observó que mucho alumnado se quejaba de que ese tipo de métodos eran, digamos, demasiado abstractos o no le decían claramente qué es lo que tenían que estudiar para el examen, para, digamos, ser evaluado. Y por ese motivo, en un momento determinado, el alumnado rechazaba. ¿De acuerdo? Es decir, el contexto de un centro, cómo influye, o en este caso, cómo influye, digamos, la mediación que ejerce un contexto de introducir políticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje y cómo está mediado en este caso por el contexto del aula, lo que quiera hacer o no quiera hacer el alumnado en un momento determinado. Luego hay otras investigaciones muy actuales, ustedes ya lo están haciendo, sobre la influencia del contexto en los libros de texto. Ya les presentamos la primera investigación clásica, que fue el programa de comprensión internacional, el International Standing Program de la UNESCO, ¿de acuerdo? Para transformar o modificar los libros de texto. Hay otras investigaciones actuales muy interesantes que nos hablan de la mediación del contexto de los libros de texto, como los de Stuart Foster y los manuales de historia en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos los libros de texto en Estados Unidos? Los libros de texto de historia en Estados Unidos siempre presentan personas con imagen, de la siguiente imagen: hombres blancos, hombres, mujeres blancas, de clase media, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se presentan, por ejemplo, a otros grupos sociales que también son muy representativos en Estados Unidos, como las comunidades afroamericanas o chinas? Porque señala este autor que si los libros de texto hacen eso, normalmente pueden encontrar en sus compradores un rechazo. Es decir, porque no representan la idea o cultura de clase media que existe en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen la industria editorial? Lo que hacen normalmente es intentar evitar aquellas representaciones en sus contenidos que puedan ser conflictivas y tienden hacia una representación estándar. ¿Y qué hacen los manuales escolares? Pues publicar eso. Por tanto, es decir, observamos cómo un contexto determinado media en la representación y contenido que se seleccionan en los libros de texto. ¿De acuerdo? Otras investigaciones también son las de John Icey
y la construcción social de los libros de texto. Este hombre señala de manera muy interesante cómo los libros de texto, el contenido de los libros de texto es normalmente fruto de una mediación de múltiples contextos, ya sea tanto el político, el económico, el cultural, pero también, por ejemplo, el tecnológico, ¿de acuerdo? O las propias sociedades científicas, la presión que ejercen para delimitar qué conocimientos o qué contenidos a enseñar son importantes o no. Y en España, por ejemplo, hay muchas investigaciones actuales sobre esta cuestión. Quien más las representa es el proyecto MANE, que analizan, por ejemplo, la mediación de los contextos del desarrollismo en la dictadura franquista, el desarrollismo económico, cómo mediaron en la representación o en la selección de contenidos dentro de los libros de esos años, en los años 60. Y representaban, por ejemplo, la modernización económica como algo positivo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por último, también tenemos investigaciones actuales en la concepción educativa. La investigación clásica sobre esto es la de Fritz Ringer y en los casos de los mandarines alemanes. No me voy a detener demasiado o en exceso sobre esto. Básicamente lo que queremos decir aquí es cómo en un momento determinado una serie de ideas sociales nuevas mediaron para la transformación de los sistemas educativos. Eso lo hizo tanto Fritz Ringer, lo está haciendo actualmente Johnny Gelmo, o Miguel Ángel Cabrera Costa, que es un profesor de aquí, de la Universidad de La Laguna. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el origen de la educación de masas en España es inentendible sin la idea moderna que se dio acerca de que todos debíamos tener educación para producir una modernización social en el país. Sin esa idea no hubiera sido posible la educación de masas, ¿de acuerdo? Se estudia o se investiga la mediación que ejercen las concepciones educativas o la mediación que ejercen los contextos en la mediación, sobre las concepciones en educación, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el último tema. Muchas gracias a los alumnos por, digamos, haber seguido los distintos videotutoriales de este módulo 1. Espero que les haya interesado y que les haya gustado y por favor sigan avanzando en las prácticas que marcamos, ¿vale? Porque todos estos temas, todo esto que hemos presentado es muy importante, o consideramos que es muy importante para saber cuál es el límite de la educación, hasta dónde se puede desarrollar una nueva concepción educativa y nos evita también caer en posiciones idealistas, ¿de acuerdo? En posiciones en pensar que la educación lo puede transformar todo. Y hay elementos que la educación, como vemos, también es fiel reflejo o refleja en cierta medida los aspectos del contexto que nos rodea, del contexto político, económico, cultural, etc. ¿De acuerdo? Es un elemento que hay que tener presente siempre, ¿vale? Pues eso, muchas gracias y nada, espero que les haya gustado. Por favor, no se olviden de entregar las prácticas y nada, y sobre esas prácticas desarrollaremos la evaluación, ¿de acuerdo? Es decir, no habrá examen en esta asignatura o en esta parte, simplemente sacaremos las notas de las prácticas en grupo que han hecho y de las exposiciones esas en el foro, o vuestra opinión en el foro del texto de Manuel Utande Igualada. ¿De acuerdo? Así que no se preocupen, no se estresen, la asignatura se puede sacar sin problema y ya ven que este módulo 1, el primer módulo, es un elemento, digamos, interesante y sencillo con el que ustedes pueden luego seguir avanzando en el desarrollo de vuestras investigaciones o las investigaciones que harán a lo largo de la carrera. Bueno, lo dicho, muchas gracias.